Muy buenas noches, que Dios les bendiga, espero estén teniendo un maravilloso día. Miércoles, como de costumbre, pues aquí estamos para compartir un pensamiento de la palabra de Dios. Quiero decirles que una vez al mes tenemos un culto de oración en la iglesia y por eso es que el miércoles pasado no transmitimos, porque estábamos teniendo el culto de oración en la iglesia. Pero hoy vamos a continuar y a terminar pues el estudio que comenzamos la semana pasada acerca del texto de Proverbios 22:6, donde dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Y bueno, estábamos teniendo una plática acerca de que este es uno de los tantos versículos que muchas veces es sacado de su contexto y consecuentemente mal interpretado. Y bueno, hicimos algunos avances, hablamos acerca de que una de las principales reglas hermenéuticas que tenemos que tener al acercarnos a un pasaje es ver el género en que está escrito. Y en el caso pues del libro de Proverbios, sabemos que es un libro que pertenece a la literatura sapiensal hebrea, un libro considerado de la sabiduría y que está dentro de la colección de libros poéticos en nuestras Biblias. Entonces, como libro poético, al fin debe ser interpretado teniendo en cuenta algunos principios hermenéuticos. Y una de las cosas que estábamos discutiendo es que el libro de Proverbios en sí, pues, de una manera total, tiene un propósito. Y ese propósito lo encontramos en los primeros versículos del capítulo 1, donde se nos dice con qué propósito, valga la redundancia, es que fue escrito el libro. Y el mismo Salomón nos dice que fueron escritos para crecer en sabiduría y para actuar con prudencia. En ningún lugar se dice que el libro de Proverbios sea un libro de promesas que Dios va a cumplir. Simplemente el libro está lleno de consejos, está lleno de sabiduría, que si nosotros aplicamos usualmente, tienen o dan el resultado esperado, pero no porque es una promesa incondicional de parte de Dios. Simplemente tenemos pues mucha esperanza en que se cumplan las expectativas si nosotros pues cumplimos con nuestra parte, pero no necesariamente va a ocurrir como una promesa, porque no lo son. Entonces el uso de la palabra precisamente aquí usualmente quiere decir eso, que no siempre se van a cumplir como nosotros estamos esperando. Entonces, bueno, resumiendo lo que habíamos visto, habíamos hablado acerca de este versículo en particular, de que no es una promesa del Señor para los padres, que si instruyen al niño en su camino, pueden estar por seguro de que no se va a apartar de él cuando fuere viejo. Simplemente que hay pues una gran esperanza y muchas posibilidades de que así ocurra, de que la persona, en este caso el niño, cuando crezca, persevere en el camino de la sabiduría. Pero los padres deberíamos quitarnos la carga de la responsabilidad, porque si no, si interpretamos de que es una promesa incondicional y después vemos que al final de cuentas nuestros hijos lamentablemente escogen otro camino que no sea el camino de la sabiduría, el camino del Señor, pues entonces nos sentiríamos frustrados y pensaríamos, bueno, ¿en qué falló? ¿O en qué fallé? Pero en definitiva, pues no tendríamos que tener esa carga de culpa, de culpabilidad, porque nuestra labor como padres se limita a instruir, a enseñar al niño en el camino de la sabiduría. Pero finalmente, a pesar de que nuestras enseñanzas hayan sido adecuadas y en su tiempo, y le hayamos corregido y hayamos orado por ellos, pues finalmente ellos tienen que tomar una decisión personal de continuar caminando
por el camino de la sabiduría. Entonces, bueno, tenemos que quitarnos esa responsabilidad, esa culpabilidad que pudiéramos sentir si después de todo decimos, yo hice todo lo que dice aquí, pero finalmente mis hijos o alguno de mis hijos escogió seguir otro camino. Bueno, ya eso es algo que ellos tendrán que decidir, pero nosotros como padres tenemos la responsabilidad de instruirlos, de enseñarlos en el camino de la sabiduría. Y de hecho habíamos comentado también de que no podemos delegar esto en nadie más. O sea, delegar este asunto en alguien más es fracasar como padres, es no estar cumpliendo con la voluntad de Dios para nosotros como padres, porque Él nos ha entregado a nuestros hijos como un préstamo para que nosotros lo criemos en la disciplina y amonestación de Él. Y si nosotros pensamos que con llevar a los hijos a la iglesia estamos cumpliendo con esta responsabilidad, pues estamos equivocados. Y si pensamos que es el pastor y los maestros de escuela dominical los que tienen que hacer esta labor con nuestros hijos, estamos equivocados también. No son los pastores, ni los maestros de escuela dominical, ni los maestros de la escuela donde el hijo va, los que son los primeros responsables por instruir al niño en el camino de la sabiduría. Eso tenemos que hacerlo nosotros, los padres, con toda responsabilidad, con toda seriedad, esperando en el Señor, con la confianza de que ellos en el mañana puedan decidir continuar por ese camino. Pero si no sucediera así, no debemos sentirnos culpables, porque no somos nosotros los que tenemos el poder de cambiar el corazón de nuestros hijos, ni de nadie más. Solamente enseñamos, instruimos. Es como la labor pastoral. El pastor instruye, el pastor enseña, el pastor predica, desafía a las personas con la palabra, los llama al compromiso, los llama al arrepentimiento. Pero finalmente él no puede lograr esas cosas en la gente. Las personas tomarán sus decisiones personales, de acuerdo a como ellos decidan. Dios tocará sus corazones, pero ellos decidirán qué van a hacer. Entonces, en esta parte debemos descansar en el Señor, sabiendo que, en definitiva, si como Dios nos salvó a nosotros, también puede salvar a nuestros hijos. Solamente cumplamos con nuestro propósito, con nuestra parte, que es la de instruirlos, enseñarlos en el camino de la sabiduría. Bueno, ya en esta hora quiero solamente hacer algunas anotaciones prácticas acerca de cómo es que debemos instruir a nuestros hijos en el camino de la sabiduría. Pues sabiendo que ya es un hecho de que nos toca a nosotros como padres esta responsabilidad, pues tendremos que pensar un poquito en cómo hacerlo, ¿verdad? Y cuándo comienza esta instrucción, ¿no? La instrucción, la educación, vamos a decir, o la preparación del hombre para la vida, comienza tan temprano, hermanos, como la misma cuna. Solamente que tenemos que tener sabiduría, ¿verdad? Y saber cuáles son estas etapas en el proceso de desarrollo de nuestros hijos y estudiar estas etapas y las características de los niños desde que nacen hasta que ya entran en la edad adulta. Debemos auxiliarnos de estas disciplinas que existen, ¿verdad? Como la pedagogía y los métodos para enseñar. Entonces, pues lógicamente usted no le va a enseñar matemática e historia a una criatura que acaba de nacer o que tiene 3, 4, 5, 6 meses. Y sería un absurdo, ¿no? Tratar de enseñar algún tipo de conocimiento a estas criaturas, porque ellos no están preparados, no han madurado lo suficiente. Sin embargo, no quiere decir que no requieran atención alguna o orientación alguna. Porque si usted, por ejemplo, piensa que un bebé no necesita que se le enseñe nada, usted va a estar cometiendo errores de principiantes, ¿no? Como decimos,
pues todos los padres lo cometemos, y por eso a veces hay que acudir a nuestros padres, a nuestros abuelos, para que nos den algunos consejos, ¿no? Pero si usted, por ejemplo, cada vez que el niño o el bebé o la bebé llora y lo carga entonces y deja de llorar, cuando lo pone en la cuna otra vez empieza a llorar y usted lo vuelve a cargar, pues va a tener que estar con el bebé todo el día en sus brazos. Y eso no es la manera de ayudar al bebé a tener el despegue que tiene que tener de nosotros, sus padres. Claro, eso llegará en un momento preciso, ¿no? Señalado ya en su proceso de desarrollo. Pero hay que ir ayudándoles a que ellos sepan que son seres independientes y que van a tener que aprender por sí solos, ¿verdad? En este mundo a enfrentar la vida, ¿no? Y desde pequeños ellos deben ir aprendiendo esto. Claro, usted no lo va a dejar ahí todo el tiempo llorando, ¿vale? Pues hasta puede el niño sufrir algún ahogo o algo así, ¿no? Sería una tortura entonces en este caso, pero por eso es que hay que auxiliarse de la pedagogía, toda la psicología y estas ciencias que nos pueden ayudar un poco a cómo tratar con nuestros pequeños, pero sobre todo con la palabra del Señor, que es el libro que rige nuestra norma de fe. Pero hay que entender, no es un libro de psicología, no es un libro de pedagogía, es un libro que contiene y es la palabra de Dios, y ahí debemos nosotros buscar dirección en estos casos para saber cómo proceder. Y en este caso, pues, Dios está más que dispuesto para ayudarnos cuando nosotros pedimos su gracia. Porque cada uno de nuestros hijos, amados hermanos, es un mundo diferente. De hecho, no hay dos personas iguales en todo el mundo. Y nuestros hijos también están en ese grupo de personas. Como ellos son parte de este mundo, usted puede tener 2, 3, 4, 5, 6 hijos, no sé, lo que Dios le dé, pero cada uno de ellos tiene una personalidad, tiene un carácter, tiene sus órdenes selladas, como ya hablamos la clase pasada, ¿verdad? Características que están en él, innatas, y que nosotros tenemos que ayudarles a descubrir. Y por eso es que la observación es una parte esencial en este proceso, la observación de los padres sobre sus hijos. Por eso es que tenemos que distribuir bien el tiempo como mayordomos de Dios, para no gastar todo nuestro tiempo trabajando para solamente proveer las necesidades materiales de nuestros hijos. Porque si usted hace eso, solamente pondrá un techo y pondrá ropa y pondrá comida en la mesa, pero no pondrá en ellos instrucción para la vida, no pondrá en ellos sabiduría, si no le enseña de esta manera. Entonces tenemos que tener cuidado, porque somos responsables delante de Dios por la crianza, por la educación de nuestros hijos. Y para que lo hagamos satisfactoriamente tenemos que hacer una planificación de nuestro tiempo, y tendremos que sacrificar muchas veces parte de nuestro tiempo que hemos de dedicar quizás al trabajo o a alguna otra actividad, para dedicarlas a nuestros hijos, para estar con ellos, no solamente para instruirlos, no solamente para indagar acerca de cómo están, cómo les ha ido, si tienen alguna necesidad, sino también para estar con ellos en un tiempo de recreación, de compartir con ellos tiempos de calidad, cuando haya actividades que podemos compartir con ellos, jugar con ellos, es una parte esencial de la educación. Bueno, para no tomar mucho tiempo, solamente voy a mencionar algunas de las cosas que cierto autor señala como parte de la instrucción que nosotros debemos dar a nuestros hijos. Bueno, la primera cosa que se dice aquí es que debemos predicarles el Evangelio. Bueno, evidentemente sabemos que
a un bebé, a un niño de 2, 3 años, pues no le podemos predicar el Evangelio, ¿no? Como lo haríamos con un niño que ya tiene la capacidad de pensar más claramente, ¿no? Y tomar decisiones. Pero ya desde el principio hay que enseñarles de alguna manera que ellos han nacido en un hogar que teme a Dios y que sirve a Dios. E ir pues tratando de formar en ellos un carácter y una personalidad cristiana. Yo no digo que esto sea sencillo, pero es algo que podemos hacer y debemos hacer. Y de esa forma prepararlos para hablarles del Evangelio. No piense que son ya cuando tienen la capacidad de pensar, van a la escuela, no los, no quiero decir menospreciar, pero a veces eso es exactamente lo que hacemos, ¿no? Pensamos que no pueden entendernos, que no son incapaces de entender el Evangelio. Pero la verdad es que ellos pueden entender lo que es el Evangelio. Cuando nosotros les enseñamos las cosas primordiales de la fe, ¿no? Ciertas actitudes, por ejemplo, que ellos van a tener, reacciones negativas, hay que enseñarles por qué es que esas reacciones no son agradables a Dios, por qué es que son consideradas pecados, ¿no? Cuando hay rebeldía, hay obstinación, hay desobediencia, pues esas son cosas que hay que corregir en ellos y ayudarles a ver de que no son las cosas que Dios desea para ellos y que las hacemos porque hay un pecado, ¿verdad? Que se opone a que nosotros vivamos para la gloria de Dios. Pero de la misma manera que a su nivel señalamos el problema, también tenemos que señalar la solución, ¿no? Desde pequeñitos hay que enseñarles a acudir a Cristo, ¿verdad? Para que Él sea quien les perdone sus pecados. Desde pequeñitos, aunque ellos después tendrán que tomar su decisión, no importa. Es algo que pueden aprender a ir entendiendo desde pequeños, de que hay la posibilidad de que las cosas malas que hacemos sean perdonadas y podamos estar en paz con Dios, porque Él perdona nuestros pecados cuando nos arrepentimos. Pero además de predicarles el Evangelio, una cosa muy importante es que podamos modelar el Evangelio. Porque si les predicamos una cosa, pero ellos ven que nosotros actuamos en una manera diferente a lo que les enseñamos, entonces estamos creando un problema grande ahí de contradicción, ¿no? Serán confundidos y no podrán quizás entender por qué es que decimos una cosa y hacemos otra. Y eso se va a ir haciendo más complejo según crecen y llegará el momento en que van a llegar a la conclusión que somos unos hipócritas, que realmente no sentimos, no creemos lo que le hemos estado enseñando. Por lo que es importante y clave modelar para ellos el Evangelio. Y en este caso se trata de las buenas acciones que ellos ven que hacemos, de las atenciones que tenemos para con otros, para con ellos mismos, para con nuestra esposa o viceversa, la esposa para el esposo. Que ellos aprendan hábitos de cortesía, de trabajo, puedan estar sensibles ante situaciones que lo ameritan, que no sean indiferentes, que no estén enajenados del mundo, no, sino que nosotros mismos modelemos para ellos estas buenas obras, estas buenas acciones, que ellos puedan ver que tratamos bien a los demás, que tenemos atenciones con nuestra esposa o con nuestro esposo, con los abuelos. O sea, ellos necesitan vernos modelar el Evangelio, necesitan vernos leyendo nuestra Biblia, estudiando nuestra Biblia, orando. Es bueno que ellos puedan verlo y puedan decir, bueno, realmente papá o mamá hacen lo que nos enseñan. Bueno, otra cosa es que debemos cuidarnos, y va una cosa con la otra, ¿no?, de la hipocresía,
porque, repito, si ellos al final ven que la vida que nosotros vivimos es diferente a los principios que enseñamos, entonces llegará el momento en que van a decir, cuando tengan la capacidad de hacerlo, de que somos unos hipócritas. Entonces tenemos que ser fieles al compromiso de modelar para ellos el Evangelio, de cumplir con nuestra palabra, ser puntuales, atender a las promesas y cumplirlas. Esas cosas ellos las van a ir viendo y van a ir entonces asociando una cosa con la otra. Una parte que es esencial y que muchas veces nosotros olvidamos o somos demasiado consentidos en esto es el aspecto de la disciplina, porque la disciplina de nuestros hijos es parte de la instrucción. Si nosotros instruimos, enseñamos ciertas cosas que deben ser hechas, tiene que haber consecuencias. Cuando no las hacemos o las hacemos mal o nos negamos, ¿verdad?, a colaborar de alguna manera, la disciplina tiene que ser aplicada. Ellos tienen que ser corregidos con la palabra de Dios y tienen que ser de alguna manera hechos caer en cuenta de que lo que han hecho amerita un castigo. No tengamos temor de castigarlos cuando haya que castigarlos, en el amor del Señor, no en la ira del hombre. No te apresures, dice la Escritura, a destruir a tu hijo. Sí, disciplínalo, corrígelo, pero no te apresures a destruirlo, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Definitivamente tenemos que hacerlo en el espíritu del Evangelio, con amor y con esa parte disciplinaria que trata la restauración, en este caso, de nuestros hijos. No es la condenación, es la restauración final, es lo que buscamos y ellos tienen que saberlo, pero tenemos que corregirlos, no dejarlos pues como que decimos, a la buena, ¿verdad? Allí a merced de lo que pase y no meternos en lo que ellos hacen. Hay padres que están completamente desconocedores de lo que hacen sus hijos, ya que no tan pequeños, un poquito ya en la mediana adolescencia, la preadolescencia, la adolescencia, que son edades bien complicadas y no vemos que estén interesados, están en su vida muy particular, quizás porque trabaja mucho y está muy cansado cuando llega a la casa, que no hay un tiempo para compartir con sus hijos, ni siquiera para velar qué es lo que están haciendo. No sabe qué es lo que está mirando en el teléfono o en la internet o los amigos que tiene y las actividades que va. Tiene que estar el padre y la madre metidos en la vida de sus hijos, al punto de que les pongan estorbo para pecar, para desviarse, porque esa es una cosa que aprendimos, creo que la semana pasada hablamos de los hijos de Elí, el sacerdote, que eran mundanos, eran impíos, y hacían y deshacían, también eran sacerdotes, pero estaban haciendo las cosas que desagradaban al Señor, y el Señor le dio una palabra fuerte a Elí, y los hijos de Elí murieron como consecuencia de su impiedad, y el mismo Elí murió también cuando cayó hacia atrás de su silla. El juicio de Dios, hermanos, es real y las consecuencias de nuestros pecados vienen y hay que pagarles. Entonces hay que tener mucho cuidado con este aspecto. Hay que disciplinarlos y hay que aprender a disciplinarlos de la manera adecuada y correcta, pero siguiendo siempre la dirección bíblica, porque aunque la Biblia habla de la vara, eso no quiere decir que usted le va a meter una tranca por la cabeza al niño cuando haga algo inadecuado. Pues, lógicamente, eso no significa cuando la Biblia dice que hay que corregir con vara. Entonces hay que aprender a hacerlo. No tengo todo el tiempo para hablar de estas cosas a lujo de detalle, pero sepa usted que el castigo físico es parte de nuestra responsabilidad
que es necesaria en algún momento para nuestros hijos. No es en todas las etapas, no va a corregir a un adolescente de 18 años, 17 años, dándole una tranquiza, ¿verdad? Una paliza, y mucho menos a veces delante de la gente, ¿no? Eso ya sabemos que son cosas que Dios no puede aprobar. Pero una disciplina bien administrada y aplicada, haciéndole ver incluso a nuestros hijos la necesidad de hacerla y por qué estamos obligados a hacerlo para su propio beneficio, ¿no? Porque la Escritura lo dice y leemos la Escritura. Cuando dice que el padre que no disciplina a su hijo, que no lo castiga, no lo ama, porque entonces no le interesa que corrija su vida. Entonces la disciplina no produce gozo al momento, ¿no? Cuando es recibida, dicen ahí en Hebreos 12, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella son ejercitados. Una disciplina constante, no es que hoy me llené de ira y lo discipliné, la semana pasada ya no me importa o se dejó pasar. No, tiene que ser una disciplina aplicada constantemente en el momento que es necesaria y en el momento adecuado, para que la persona, en este caso nuestros hijos, puedan aprender y puedan ser en el día de mañana esos hombres y mujeres que Dios quiere que sean. Pero en la manera que disciplinamos también tenemos que velar por sus corazones. Es decir, debemos siempre estar conscientes de nuestro amor y aceptación por ellos, o sea, o hacia ellos. Ellos tienen que saber que les amamos y que les aceptamos tal y como son, con sus peculiaridades, con sus particularidades de carácter. Y eso, hermanos, no lo dé por un hecho, ¿no? Ellos saben. Es como el esposo que dice, no, yo nunca le digo a mi esposa que la amo. Ella lo sabe. No, aunque lo sepa, está esperando que se lo diga en algún momento. Y es necesario dar palabras de afirmación a nuestros hijos, decirles que les amamos, que estamos orgullosos de ellos, cuando sea verdad, ¿eh? Por eso es que hay que, de la misma manera que se disciplina la mala o se corrige la mala acción, hay que premiar las buenas acciones, para que ellos sepan que hay un resultado positivo también, que hay beneficios en obedecer, que hay beneficios en hacer lo bueno. Pero si solamente estamos señalando el mal y corrigiendo el mal, pero no premiando el bien que hacen, estamos cometiendo un error. Entonces debemos expresarle que les amamos. No solamente, ellos lo saben. No, hay que decírselos y hay que demostrárselos, hermanos. De la misma manera en que Dios nos ama, debemos también nosotros amar a nuestros hijos. Y eso es esencial para su desarrollo, pues de su desarrollo, vamos a decir, correcto, ¿no? Satisfactorio, saludable. Otra acción, pues, sería que a través del amor que le expresamos, le estamos también manifestando nuestro compromiso para estar a su lado, hasta que ellos, o cuando ellos lo necesiten. O sea, tienen que saber que sus padres están dispuestos, están a la orden, o como quieran decirlo, para ayudarles, que ellos sepan que tienen en sus padres una fuente de consejo, un escudo protector, una sabiduría, una palabra de sabiduría. ¿Por qué razón? Si ellos no tienen esa confianza en usted y ellos no sienten que lo tienen con usted, lo van a buscar en otro lugar. Y ahí es donde vienen a veces los grandes problemas, porque ellos van a buscar en otro lugar lo que no reciben en casa, y lamentablemente el mundo, hermanos, pues no está caminando en el temor del Señor y va a encontrar gente que le pueden hacer muchísimo daño a nuestros hijos. Protejámoslo, pero también preparémoslo para enfrentar la vida. No los hagamos solamente personas que están viviendo en cuatro paredes y después cuando salgan al mundo
cómo lo enfrentan. No, cómo van a bregar con los problemas y las dificultades si no los enseñamos desde la cuna. Es una gran responsabilidad que nosotros tenemos. Entonces concluimos diciendo que aunque Proverbios 22:6 no es una promesa, nos apunta a la sabiduría que necesitamos en la difícil tarea de criar a nuestros hijos. Nuestra confianza no está en nosotros, está en Dios, que es nuestro único Salvador. Y con esta confianza podemos trabajar en ser fieles al llamado de instruirlos para Dios y para que entonces Dios nos use a nosotros, sus padres, como un medio de gracia para ellos y para su gloria y alabanza. Porque en realidad eso somos o debemos ser los padres, un medio de gracia para nuestros hijos, canales, fuentes a través de los cuales fluye el favor de Dios hacia ellos, la enseñanza, la sabiduría de Dios hacia ellos. O sea, que ellos aprendan a ver en nosotros un reflejo del Altísimo. Y eso los llevará, hermanos, eventualmente de triunfo en triunfo y de gloria en gloria para la alabanza de nuestro Señor. Dios les bendiga y pues siempre estamos orando, sobre todo en este sentido por los padres que tienen hijos pequeños. No se asusten, Dios les da la capacidad para instruirlos y enseñarlos, mientras usted busca también la instrucción y la sabiduría del Señor. Pero si ya ha avanzado el tiempo o usted ha llegado a los caminos del Señor teniendo hijos ya en una edad problemática como la adolescencia o una juventud rebelde, no se desanime. Usted déle testimonio a través de su ejemplo, ore por ellos, modele para ellos el Evangelio y sepa que Dios tiene el poder de tocar sus corazones y transformar sus vidas. Que Dios me los bendiga, que tengan una hermosa noche. Que la paz de Cristo sea con todos y les animo a que sigamos orando los unos por los otros, por nuestras condiciones de salud, hermanos. Estamos pues teniendo diferentes ataques de parte de no sé quién, ¿verdad? No vamos a culpar al enemigo de todo, pero sí hay situaciones que se presentan como desafíos de nuestra vida cristiana y tenemos que buscar el apoyo en oración de todos nuestros hermanos. Vamos a seguir pidiendo por nuestra hermana Vicky, que ha de ser operada y que no lo ha sido porque lamentablemente faltó un médico que no ha estado disponible, un cirujano plástico. Y bueno, pues oremos para que esta situación se corrija y Vicky pueda operarse lo más pronto posible. Sigamos orando por nuestra hermana Mariquina Díaz, que fue llevada al hospital el otro día con complicaciones, con fiebre y una incipiente neumonía, pero gracias al Señor ya ella salió y se encuentra en la casa, pero está en recuperación. Por nuestras hermanas Gladys Pedraza y María Antonia Díaz, que como personas mayores al fin necesitan, hermanos, de nuestras oraciones para que Dios les fortalezca y les ayude. La hermana María Antonia se acaba de mover, estaba en Nicaragua, después tuvo un tiempo en la Florida y ahora, como ella quería y nosotros también queríamos, ya está con nosotros aquí en San Antonio, pero necesita mucha ayuda y oremos para que todo lo que ella necesita, nuestro Padre bueno, se lo supla. Y en fin, por las familias de la iglesia, por la obra del Señor, la obra es del Señor, afortunadamente, y Él es el responsable por su obra. Solamente nosotros hagamos la parte que nos toca. Oremos por nuestra iglesia que necesita del Señor definitivamente. Todos nosotros necesitamos del Señor y necesitamos que
Él avive su obra en medio de los tiempos, y en medio de los tiempos la haga conocer. Oremos por nuestra amada Iglesia de Sus Flores, por las necesidades materiales que tenemos, pero también y sobre todo por nuestra necesidad espiritual del Señor, para que los que están se afirmen y se comprometan, porque si pedimos almas nuevas, pero los que vienen no cuentan con un liderazgo fuerte, pues entonces van a sufrir de alguna manera. Así que oremos los unos por los otros con la confianza de que Dios escucha. Padre, gracias en esta noche porque tú nos has permitido terminar esta enseñanza acerca de este texto que muchas personas sacan de su contexto y lo interpretan mal. Oh Padre, gracias porque has dejado en claro que no es una promesa para nosotros, pero que hay muchas posibilidades de que se cumpla, Señor, si nosotros sabemos cumplir con nuestra parte, con nuestra responsabilidad de instruirlos en el camino tuyo. Que en el día de mañana, Señor, estos pequeños que están siendo instruidos en tu camino decidan, Señor, recibir y permanecer en el camino tuyo, creyendo en Jesucristo como su Señor y Salvador. Padre Santo, bendice nuestra iglesia, su ministerio, las necesidades que tenemos, te rogamos que las suplas, Padre, y que tú, Señor, seas con estas personas que necesitan un toque en su cuerpo, Señor. Nuestra hermana Mariquina Díaz, nuestra hermana Olga Padilla, aunque no la mencionamos ahorita, pero ella también, Señor, necesita de un toque tuyo en su cuerpo. Y así, Señor, por nuestra hermana Gladys Pedraza y María Antonia Díaz, por nuestra hermana Vicky, Señor, para que tú proveas todo y abras puertas para que ella sea operada. Te ruego por la salud mía también, Señor, y todas estas cosas que están todavía por verse, Padre, te ruego que tú disipes toda duda y puedas, Señor, glorificar tu nombre en mi vida también. Alabamos y te bendecimos y rogamos que toda tu iglesia, Señor, sea bendecida. La verdadera iglesia de Jesucristo que anuncia y vive el Evangelio. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Que tengan una feliz noche. Que la paz de Cristo sea con todos. Amén.